Muy buenos días, les saludo en el nombre de Cristo. El estudio del día de hoy lleva como objetivo que confiemos en Dios porque así como cumplió su promesa de enviar al Mesías, así cumplirá sus promesas futuras. El versículo que hoy tomaremos como base para el estudio de hoy es Isaías 9:6. Vamos a leerlo. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El libro de Isaías lleva como título este nombre de Isaías porque se debe al autor de este libro, que fue el profeta Isaías. De acuerdo a la historia, este profeta sirvió al pueblo de Judá desde el año 740 al año 681 a.C. En Isaías 9:6 encontramos profecía. Vemos la profecía del nacimiento del Mesías, del Salvador. Esto es un hecho que incrementa y además demuestra las evidencias que dan veracidad a la palabra de Dios, ya que esta profecía del nacimiento del Mesías fue cumplida hace aproximadamente 2000 años o más de 2000 años. Por lo tanto, el cumplimiento de las profecías futuras nos asegura la misma palabra que se van a cumplir y se van a cumplir al pie de la letra de acuerdo a la palabra de Dios. Y es importante por eso siempre estudiarla, conocerla, para conocer lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer en el futuro. Dios nos ha revelado a través de la palabra su plan y Dios quiere que lo conozcamos, un plan que Él estableció desde la creación hasta el fin de los tiempos, y Dios quiere que lo conozcamos y por eso nos ha revelado en su palabra este plan. Y la persona central es nuestro Señor Jesucristo. Él es la persona central de las escrituras y de Él es de quien hablan las profecías. Antes de desarrollar este tema, sabemos que estamos cerca de la fecha de Navidad. Quiero comentar algunas cosas que pensamos en la iglesia acerca de la Navidad. Durante la Navidad sabemos que se celebran reuniones. Es un tiempo muy especial porque nos reunimos con nuestros seres queridos. Para algunas personas es la única ocasión en el año en que se reúnen y pueden estar compartiendo con seres queridos. También pues es una fecha especial porque recibimos regalos o intercambiamos regalos, y pues es muy especial para muchas familias en el mundo, pero tristemente para la mayoría la Navidad se celebra de una forma secular. No se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo, no está en el centro de la Navidad en muchas familias, no está el festejado. Esto es algo muy triste. Gracias a Dios, en la Biblia encontramos principios, principios bíblicos que nosotros podemos aplicar como creyentes durante estas fechas, durante las fiestas decembrinas. Cristo nos ha dado libertad y como creyentes podemos ejercer esa libertad durante estas fechas de Navidad. Pero debemos tener cuidado de no ejercer esta libertad en cosas, participando en cosas seculares que no agradan a Dios. Sabemos que la Biblia no menciona el 25 de diciembre como el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero lo importante, y que es verdad, y que aconteció hace más de 2000 años, es que el Señor Jesucristo nació. Dios mismo se encarnó y vino a la tierra hace más de 2000 años, y eso sucedió en el nacimiento del Señor Jesucristo, de una virgen, de la Virgen María. Y por ese motivo, el Señor Jesucristo debe ser el centro de las reuniones de todo creyente durante esta Navidad.
¿Y podemos celebrar la Navidad como creyentes? Claro que sí podemos, porque como hijos de Dios, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, celebramos el nacimiento del Señor Jesús el 25 de diciembre y todos los días del año. Por eso el Señor Jesucristo debe estar en el centro de estas festividades, no solo ese día, sino todo el año. Por lo tanto, pues participemos en estas festividades de forma que honremos y glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo y aprovechemos las oportunidades que nos dan estas reuniones para evangelizar, para hablarles de Cristo a otras personas. Antes de desarrollar el tema que vamos a tomar como base, Isaías 9:6, los invito a que oremos para pedir la dirección y la bendición de Dios en este estudio. Oremos. Señor, damos gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino hace 2000 años, y en tu palabra, Señor, encontramos la profecía de su nacimiento y también encontramos lo que va a hacer nuestro Salvador en el futuro. Pedimos que en este momento que vamos a abrir la palabra y que vamos a estudiar este tema, pedimos, Señor, que ilumines nuestras mentes, ilumines nuestros corazones, danos sabiduría de lo alto, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición en este momento, en el nombre de Cristo lo pedimos, amén. Vamos a volver a leer Isaías 9:6. Dice así: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El nacimiento del Señor Jesucristo es una profecía que ya se cumplió hace aproximadamente 2000 años. Y la primera mención que encontramos en la Biblia acerca de la venida del Mesías, de la promesa de un Salvador, la encontramos en el primer libro de la Biblia, en el libro del Génesis. Ahí vemos que algún día vendrá el Salvador, y esta promesa es dada a la humanidad después de que Adán y Eva pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque ellos desobedecieron el mandato de Dios de no comer del fruto de un árbol que Dios les había prohibido. Y como Dios lo sabe todo, Él conoce el pasado, conoce lo que está sucediendo en este momento y conoce el futuro. Dios sabe que en el futuro, después de que el hombre peca, el hombre es incapaz de pagar su pecado. Por lo tanto, el Señor dio una promesa, dio la promesa de que enviaría el Salvador, quien tomaría nuestro lugar y pagaría nuestro pecado. Esta promesa la encontramos en Génesis 3:15. Vamos a leerlo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. En esta profecía vemos que Dios promete la simiente de la mujer. ¿A quién se refiere? Bueno, al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo, quien nacería, Dios en una persona, en hombre, nacería de una mujer virgen, a quien le fue anunciado el nacimiento por el ángel Gabriel. Y este le dijo que concebiría por obra del Espíritu Santo. Y en Mateo 1 también encontramos la genealogía, cómo Dios, para llevar a cabo su plan, vemos la descendencia del Señor Jesucristo, y nos muestra la Biblia la genealogía del Señor Jesucristo. Y en Mateo 1 encontramos desde Abraham hasta el nacimiento del Señor Jesús. Asimismo, en Lucas 3 encontramos la genealogía del Señor Jesucristo para que llegara a la simiente de la mujer. Y aquí en Lucas 3 podemos ver la genealogía desde Adán. Aquí menciona a Adán, a Set. Más adelante vemos que menciona a Noé, a su hijo Sem. Más adelante, dentro de la genealogía encontramos a Abraham,
a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y así menciona nombres en la genealogía hasta llegar a José, que José fue el padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que es la simiente de la mujer que derrotaría a Satanás y que menciona Génesis 3:15. Vemos aquí que la simiente de la mujer derrota a Satanás. Nos dice aquí Génesis 3:15 que el Señor Jesucristo le aplastará la cabeza, pero le mordería el talón. ¿Esto qué significa? Bueno, que el Señor Jesucristo va a vencer a Satanás, pero va a sufrir. Pero el Señor Jesucristo va a vencerlo y va a vencer la obra en el mundo y nos va a dar la salvación a toda la humanidad. Entonces, la profecía del nacimiento de la simiente de la mujer del Señor Jesucristo es una profecía que se cumplió hace aproximadamente 2000 años. Como lo dijo Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. En Lucas 2, del 1 al 7, podemos ver cómo fue el nacimiento. Dice así: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaba allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Este pasaje nos narra el nacimiento del Señor Jesucristo, nos dice el lugar donde nació y las condiciones en las que nació. Nos dice que hicieron un largo viaje desde Nazaret para inscribirse en el censo que el Imperio Romano había ordenado, y estando en Belén, la ciudad que se menciona en Miqueas 5:2, estaba profetizado que el Señor Jesucristo nacería en Belén. Por lo tanto, no es coincidencia que se llegara el tiempo del nacimiento, el tiempo de María para el nacimiento del Señor Jesucristo en Belén. María dio a luz a su primogénito, al primer hijo de María, que después tendría otros hijos con José. Dio a luz y nos dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había, como iba mucha gente a inscribirse al censo, todos los lugares, las posadas, estaban ocupadas y no había lugar. Por lo tanto, dice aquí que lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Y el nacimiento del Señor Jesucristo es una promesa cumplida. Tenemos la bendición en estos tiempos, a diferencia de las personas del Antiguo Testamento, que ellos esperaban, eran salvos por la fe, al igual que nosotros, pero ellos esperaban la promesa. Ahora nosotros tenemos ese gran privilegio, que tenemos la misma fe en Jesucristo, pero la promesa ya fue cumplida. Vivimos en un tiempo posterior al cumplimiento de la promesa. Vamos a continuar leyendo Isaías 9:6 para ver qué nos dice en cuanto a las profecías futuras. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Aquí está hablando en futuro, y en la parte resaltada, la soberanía reposará sobre sus hombros. Significa que el Señor Jesucristo, en su segunda venida, que es un evento que está por suceder, en su segunda venida, el Señor Jesucristo, el soberano, gobernará sobre la tierra. Esta profecía también nos habla en Apocalipsis 2:7, cuando el Señor Jesucristo le habla a la iglesia de Tiatira, y dice así, Apocalipsis 2:7: así como yo la he recibido de mi Padre,
y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. Entonces, el Señor Jesucristo, el soberano, gobernará sobre la tierra. ¿De qué manera? Nos dice este pasaje que gobernará sobre la tierra con puño de hierro. Las hará pedazos como a vasijas de barro. Y nosotros, los creyentes, tenemos también esta promesa: vendremos con el Señor Jesucristo después del arrebato, y en su segunda venida vendremos con Él a la tierra, donde Él gobernará y Él nos dará autoridad sobre las naciones. La profecía de la venida de la segunda venida del Señor Jesucristo será diferente a la primera venida, porque en la primera venida el Señor Jesucristo vino para ofrecerse como un cordero, para traer salvación, traer misericordia a la humanidad, pero en su segunda venida no será así. El Señor Jesucristo vendrá y, de acuerdo a este pasaje, gobernará con puño de hierro y será un gobierno justo. ¿Por qué? Porque el soberano estará gobernando. Nos dice Isaías 9:6 que la soberanía reposará sobre sus hombros. Por eso tenemos esa seguridad de un gobierno justo. Y continuamos aquí en Isaías 9:6. Vamos a ver algunos nombres que les serán dados. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable. En la historia de la humanidad han existido muchos reyes, muchos gobernantes, pero a diferencia de ellos, el Señor Jesucristo, cuando gobierna aquí en la tierra, Él gobernará con sabiduría, con una sabiduría sobrenatural que no tendrá comparación con la sabiduría del hombre, con una sabiduría sobrenatural con la cual ejercerá sus funciones reales. Dice Primera de Reyes 3:28, aquí nos habla del rey Salomón, que fue un rey muy sabio cuando reinó al pueblo de Israel, cuando fue rey del pueblo de Israel. Dice: cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Este pasaje, brevemente en el contexto, este pasaje nos habla del rey Salomón, que fue un rey que pidió sabiduría a Dios y Dios le concedió un corazón sabio y prudente. Y en este versículo nos habla de cuando el rey Salomón con sabiduría dicta sentencia en el caso donde dos mujeres se disputan de quién era la madre verdadera de un niño, y el rey Salomón resuelve con sabiduría este caso y entrega a la madre verdadera al niño, y entrega el niño a la madre verdadera, perdón. Y esta sentencia causó entre los israelitas un gran respeto, porque vieron que el rey Salomón tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Entonces, si el rey Salomón, que era un humano, Dios le concedió sabiduría de lo alto, el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, Él será consejero admirable, porque su reinado será perfecto. Él ejercerá una justicia en la tierra, una justicia perfecta, y será perfecta por una sencilla razón: porque Él es Dios, un Dios omnisciente, un Dios que lo sabe todo. Seguimos ahí en Isaías 9:6 con el segundo nombre. Dice: consejero admirable, Dios fuerte. En el libro de Deuteronomio 10:17 nos describe cómo es el Señor. Y dice: porque el Señor tu Dios es Dios de dioses, el Señor de señores. Él es el gran Dios, el poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Entonces, de acuerdo a Deuteronomio 10:17, ¿cómo es Dios? Bueno, es poderoso y terrible.
no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Todos sabemos que Dios se ha manifestado a la humanidad en tres personas. Tenemos un solo Dios en tres personas, que se ha manifestado en tres personas que conocemos como la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es Dios mismo y Él es el Todopoderoso que nos habla de Deuteronomio 10:17. El Señor Jesucristo en su segunda venida se va a mostrar como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como el Dios fuerte, poderoso, que como un gran guerrero, Él ganará las batallas que habrán de acontecer y de las cuales nos habla, nos detalla el libro de Apocalipsis. Seguimos con el tercer nombre, ahí en Apocalipsis 9:6. Es consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Todos tenemos un concepto de Padre porque Dios nos ha dado un Padre terrenal. Fuimos concebidos a través de la unión de nuestro Padre y de nuestra Madre. Por lo tanto, todos tenemos un Padre terrenal, los cuales son temporales, son imperfectos, y dentro de sus responsabilidades es el de dirigirnos, el de corregirnos, instruirnos. Pero vemos que en Jesucristo tenemos un Padre eterno. Dice Isaías 63:16, pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca ni nos reconozca Israel, tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre ha sido siempre nuestro Redentor. Entonces, el Señor Jesucristo será nuestro Padre, el Padre del pueblo de Israel. Y tal vez digas, bueno, yo no soy de Israel, pero sí somos de Israel, porque dice la Escritura en Gálatas 3:7 que los descendientes de Abraham somos por medio de la fe. Por lo tanto, tanto israelitas o los de Israel y los gentiles, los que no somos de Israel, por medio de la fe somos parte o tenemos un padre que es Abraham, y por la fe en Jesucristo somos salvos, y cuando Él gobierne aquí en la tierra, Él va a ser nuestro Padre que nos cuidará, nuestro Padre que nos disciplinará y que lo hará muy diferente que nuestros padres terrenales. Él lo hará con compasión. El Señor Jesucristo hará esto cuando esté sentado como Rey de Reyes, en el trono del Rey David. Es una promesa, una profecía que se cumplirá en el futuro. El Señor Jesucristo estará en Jerusalén, pisará esta tierra en Jerusalén, y Él reinará la tierra y desde ahí nos cuidará y nos disciplinará con compasión como lo hace un padre. El cuarto nombre que menciona Isaías 9:6 es Príncipe de Paz. Durante el gobierno del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, Él procurará y perpetuará la paz entre las naciones. Miren lo que dice Isaías 2, del 2 al 5. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones, y él será árbitro de muchos pueblos. Convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Vemos aquí en el versículo 4 que el Señor juzgará a las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Tristemente, vemos aquí en la tierra que donde hay injusticias, hay guerras.
Donde hay injusticias, hay conflictos. Donde hay injusticias, hay pleitos entre las personas. Pero el Señor Jesucristo, Él va a traernos paz porque Él, dice el versículo 4, que Él juzgará entre las naciones y será árbitro entre muchos pueblos. Será una justicia perfecta, Él será un juez justo, y dice que convertirá sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, y no se levantará nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Isaías nos muestra, como hemos visto, nos muestra la profecía del nacimiento del Mesías, y vimos los nombres que les serán dados, porque por todo lo que nuestro Señor Jesucristo hará en el futuro. No hay lugar a dudas de lo que aconteció en el pasado. La Biblia nos lo dice y la historia nos lo confirma. Todo se ha cumplido al pie de la letra, lo que ya estaba profetizado, y repito, esto testifica que lo que habrá de suceder en el futuro se cumplirá igualmente al pie de la letra. Quienes ya hemos sido perdonados de nuestros pecados al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, ahora gozamos de paz con Dios. Así nos dice Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados, somos perdonados mediante la fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La humanidad, a causa del pecado del primer Adán, tenemos una herencia, tristemente, una herencia de pecado. La Escritura enseña que no hay ni un solo justo, todos hemos cometido pecado, por lo tanto, toda la humanidad no está en paz con Dios, a causa del pecado en nuestras vidas. Y ahora que hemos sido nosotros justificados, ya no somos enemigos de Dios. Tenemos un Dios santo, perfecto, y por medio de Cristo tenemos paz porque Él nos santifica y nos hace perfectos para estar con Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como creyentes? Ya justificados. Bueno, debemos ser agradecidos hacia Dios, llevar vidas piadosas, andando y creciendo en santidad, esperando el cumplimiento de las profecías futuras, como la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida, esperando la glorificación de nuestros cuerpos, ya sea que muramos y resucitemos, o que Cristo venga cuando estemos vivos y seamos transformados, y Él glorifique nuestros cuerpos para estar con Él durante el reino milenial y después durante toda la eternidad. Ahora, en estas fiestas podemos utilizar este pasaje de Isaías 9:6 u otros pasajes que son para evangelismo, que hablan de la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, para hablar a aquellas personas que nos acompañen de nuestros familiares, seres queridos en estas fiestas. Si alguien aquí no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, si tristemente no ha confesado, no se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe en el Señor Jesucristo para perdón de sus pecados, sepa usted que lo que acontecerá en el futuro va a acontecer. Y la decisión que usted tome en este momento va a determinar su posición en el futuro. Dentro del plan de Dios, Dios nos ha mostrado que después del reino milenial, al término de este reino de 1000 años del Señor Jesucristo, la Biblia menciona un juicio para los muertos, para aquellos que no recibieron al Señor Jesucristo, para aquellos que le rechazaron. Y este juicio se le llama el gran trono blanco. El Señor Jesucristo va a juzgar a todos aquellos que murieron en sus pecados, y dice así, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida.
Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. De acuerdo a este pasaje, sin nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, no hay escapatoria de este juicio. Ninguna religión, ninguna creencia o cosa alguna podrá salvarle del juicio que habla aquí, del juicio del gran trono blanco. No importa tu posición, aquí nos dice que van a estar los muertos grandes y pequeños delante del trono. No importa si en esta vida tienes un rol importante en la sociedad o tienes un rol el más humilde, no importa. Todos van a comparecer delante del gran trono blanco, sobre aquel que está sobre el gran trono blanco, que es el Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo no quiere esto. El Señor Jesucristo quiere que tu nombre esté en el libro de la vida. Por eso, el Señor Jesucristo, como vimos en este estudio, vino hace 2000 años y se ofreció en sacrificio tomando nuestro lugar, para pagar el precio que demanda el pecado que la humanidad ha cometido. Y solamente, ¿qué te pide el Señor Jesucristo? Te pide algo muy sencillo. Te pide que te arrepientas de tu pecado, que reconozcas que eres pecador y que confíes en Él, que le recibas como tu Señor y Salvador, que por medio de la fe recibas la justificación que Él nos está ofreciendo. Le invito, si no ha tomado esta decisión, le invito a que el día de hoy no desaproveche esta oportunidad que el Señor Jesucristo le está dando para su salvación, porque así como vimos las profecías cumplidas, las que se cumplirán en el futuro, cada una de ellas se van a cumplir y están por cumplirse. Pues le invito a que reciba al Señor Jesucristo, y a quienes ya hemos puesto nuestra fe en Él, le invito que compartamos en estas fechas decembrinas el Evangelio a toda persona, familiares o personas que no lo sean, pero que tengamos contacto con ellas. Vamos a orar para terminar este estudio. Señor, en esta tarde, Señor, agradecemos tu palabra, agradecemos este tiempo que hemos podido abrirla y estudiarla todos juntos. Y gracias también porque tú has puesto delante de nosotros, nos has revelado a través de tu palabra el plan que tú tienes desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos. Un plan que se viene llevando a cabo, Señor, y que tú lo vas a culminar de acuerdo a lo que tú has escrito y que nos has revelado a través de la palabra. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nosotros que no lo merecemos, Él vino y se ofreció tomando nuestro lugar para ofrecerse en sacrificio y darnos el perdón de pecados a cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Te pido por estas fechas de Navidad, Señor, que sea un tiempo en la cual tu iglesia, Señor, te honremos y glorifiquemos tu nombre, que las personas con las cuales vayamos a convivir, nos vayamos a reunir a través de nuestro testimonio, Señor, puedan ver a tu Hijo Jesucristo, la obra que tú haces en cada uno de los creyentes, en cada persona que se arrepiente y pone su fe en ti, Señor. Pido que en este tiempo haya cosecha, haya salvación, haya personas, muchas personas que se conviertan a Cristo. Queremos, Señor, alabarte en estas fechas, recordar ese día y todos los días del año que tú, Dios, veniste a la tierra, veniste en la persona de tu Hijo Jesucristo y viviste entre nosotros y te ofreciste en lugar de nosotros para traernos perdón.
Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta palabra. Bendice a los que están viendo este estudio y te doy gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.